Buenas tardes, muchísimas gracias por atender esta convocatoria y lo que esta tarde queremos presentar en rueda de prensa son los presupuestos generales del Estado para el año 2021. Para ello cuento con mi compañera María Ángeles Luna, senadora por Córdoba, y nos va a detallar exactamente para qué son estos presupuestos 2021. No obstante, a mí me gustaría dar unas breves pinceladas y explicar que son unos presupuestos progresistas. Son unos presupuestos que van a invertir en nuestro país en torno a 240.000 millones de euros, es decir, más de un 10% que los anteriores presupuestos. Y los objetivos fundamentales que plantean estos presupuestos generales del Estado son, por un lado, reconstruir lo que nos ha arrebatado el COVID. Me estoy refiriendo a toda la crisis sanitaria, económica y social. Por otro lado, modernizar nuestro modelo productivo, es decir, que garanticemos un crecimiento económico con unas bases sólidas para salir de esta durísima situación y pasar a una transición ecológica y digital. Y por último, seguir fortaleciendo el estado del bienestar. Estamos hablando de un sistema de salud pública, de educación, de dependencia, pero además estamos hablando de unos presupuestos donde nadie se debe quedar atrás. Y ahí tenemos, por ejemplo, los 3.000 millones para el ingreso mínimo vital o 3.000 millones para la sanidad pública. En fin, son una serie de cifras que yo no voy a delatar aquí ni voy a exponer, porque para eso está mi compañera María Ángeles Luna. No obstante, creo que sí debo de decir que desde el 2018 pues Córdoba estaba a la cola cada vez que se aprobaba o se prorrogaban estos presupuestos. Córdoba estaba a la cola, era de las últimas provincias. A Córdoba llegaban 80 millones de euros. Bueno, pues esta cifra se va a convertir en casi 200 millones de euros. Y eso traducido son 237 euros por habitante. Yo creo que es un considerable esfuerzo inversor que se va a hacer en nuestra provincia y que como palmeño, entre otra serie de proyectos de infraestructura, uno de ellos, y muy demandado precisamente por la ciudadanía, es el tren de cercanía, el tren entre Villa del Río y Palma del Río. Yo ya le voy a dar la palabra a mi compañera María Ángeles para que nos detalle perfectamente estos presupuestos sociales, muy sociales, y de dinamización económica, pero antes de acabar mi intervención, y como digo, cederle la palabra, me gustaría decirle al señor Casado que deje ya la extrema derecha y que apruebe estos presupuestos, porque son unos presupuestos para remar todos en la misma dirección, que es lo que necesita España, Andalucía y, por supuesto, nuestra provincia Córdoba. Muchísimas gracias y le paso la palabra a la senadora María Ángeles Luna. Gracias, Esperanza, y muchísimas gracias por acogerme en esta sede, en la sede del Partido Socialista Obrero Español de Palma del Río. Para mí es un placer estar esta tarde acompañando a los palmeños y a las palmeñas para explicarles el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2021. Como bien ha explicado la secretaria general y alcaldesa de Palma del Río, estos presupuestos nacen para reconstruir lo que nos ha arrebatado precisamente la COVID, esa crisis sanitaria, social y económica en la que estamos inmersos. Vienen también a transformar nuestro modelo productivo, como muy bien has dicho, a través de las inversiones, más ciencia, mejor educación, más innovación, transición ecológica y también transformación digital, sobre todo para fortalecer los pilares del bienestar, como por ejemplo la subida de pensiones, el ingreso mínimo vital y desde luego para una transformación social que reduzca la diferencia y nos garantice la igualdad de oportunidades. Estos presupuestos son un punto de inflexión, como decía también Esperanza, un punto de inflexión que rompen con la austeridad y los recortes que durante 7 años nos ha venido acostumbrando el gobierno de la derecha. Dibujan desde luego un antes y un después en nuestro modelo económico. Pero estos presupuestos generales del Estado cumplen también con la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, que establece una inversión para Andalucía equivalente al peso de la población. En este caso un 17,7%, cuando el peso de la población poblacional en Andalucía está en torno al 18%. La inversión para Córdoba asciende cerca de 200 millones de euros, 186 concretamente, y Córdoba ha salido de la cola en la tabla de inversiones para España, se sitúa en la tercera provincia con mayor inversión por habitante, como ha dicho también Esperanza, con 237 euros per cápita. Son los presupuestos con mayor inversión social.
de la historia, 22.394 millones de euros, que representan un 59,9% del gasto del Estado. Es decir, de 10 euros que gastamos, 6 van para temas sociales. Y tienen como objetivo fundamental afrontar esa crisis económica, social que nos ha deparado la COVID. Por dar varios datos significativos, la subida de las pensiones contributivas se ajusta, como ya nos comprometimos en nuestro proyecto cuando nos presentamos a la elección, el Partido Socialista, a la subida del IPC. Esto es un 0,9 de incremento y que afecta en Córdoba a las pensiones contributivas a 172.478 pensionistas. Y a las pensiones no contributivas una subida del 1,8% que afectará a unos 55.000 pensionistas aproximadamente. Eso supone una inversión de 163.297 millones de euros para toda España. El incremento del salario de los empleados públicos, un 0,9%, de conformidad también con el índice de precios al consumo, que afecta en Córdoba a más de 45.770 empleados públicos. El sistema de la dependencia, 2.359 millones de euros, con un incremento de un 34,4%. Y dentro de ese apartado, a mí me gustaría significar la eliminación del copago farmacéutico. Ese copago que estableció el gobierno de Rajoy para los pensionistas, que ahora con un gobierno progresista, un gobierno del Partido Socialista, un gobierno de progreso, vamos a eliminar para todos los pensionistas que no tienen obligación de pagar IRPF. En cuanto a la sanidad, un incremento de un 75,3%, en concreto 7.330 millones que van a reforzar principalmente el programa marco de atención primaria y también la adquisición de vacunas frente a la COVID y la renovación de tecnologías sanitarias. Yo creo que la inversión es potente porque, desde luego, con lo que se nos ha venido encima no es para menos. La educación, decíamos que eran unos presupuestos sociales, unos presupuestos que van a invertir en becas un 32,7%, 2.090 millones de euros. Yo creo que es suficiente para reducir también la brecha digital, casi 1.000 millones, y 200 millones para impulsar la educación de 0 a 3 años, que van a conllevar que se pueda conciliar la vida familiar con la vida laboral y personal. Con respecto a la formación profesional, también hay un plan de choque del empleo joven con 663 millones de euros y con un incremento de 368% en acceso a la vivienda y ayuda al alquiler para nuestros jóvenes. Yo creo que también es importante. Y es importante combatir la pobreza infantil, que afecta en nuestro país a más de 1.100.000 niños y niñas y van a suponer una inversión de 159 millones de euros. El ingreso mínimo vital, 3.000 millones de euros para 850.000 familias. Yo creo que también es una inversión potente. En infraestructura, y aquí me voy a detener porque, bueno, aquí hay un proyecto que es importante para Palma del Río, los palmeños y las palmeñas lo están demandando y vienen en estos presupuestos dibujados, no en partidas concretas en el presupuesto, porque, bueno, esto es una inversión de ADIF, y entonces lo que vienen dibujados son 17,9 millones de euros, 1,6 millones para cercanías y regionales, 3,5 millones de euros para electrificación, 2,4 millones para telecomunicaciones y 10,1 para proyectos TEN, que significa la red TEN, significa todo el transporte de mercancías por ferrocarril. Y Renfe, además, tiene una partida de 29,9 millones de euros para la compra de material. Esto significa para comprar locomotoras, vagones, en fin, todo lo que hace falta para que Cádiz pueda acometer ese proyecto del eje Palma del Río Villa del Río, que tan demandado está por la población por ese eje, y que ya en Córdoba conseguimos establecer desde Villarrubia hasta Pavanales, y que, bueno, ese eje ya se va a unir con Palma del Río hasta Villa del Río. Yo creo que es una inversión importante que va a transformar el territorio y que va a cohesionar territorios, con lo importante. Una de las partidas muy importantes también, desde mi punto de vista, es la conexión de la carretera de Palma con la carretera del aeropuerto, o sea, la carretera con la autovía, que va a mejorar la red logística de transporte. Yo creo que esa inversión, que viene con dos partidas diferenciadas de 100.000 euros para los dos proyectos de estudio, yo creo que es muy importante, porque eso lo que va a desarrollar mucho el empleo de calidad en la red logística de transporte. Para la alta velocidad también hay una partida muy importante, el bypass de Almodóvar, y también la partida principal para infraestructuras que potencian el transporte de mercancías, como he dicho antes. En definitiva, estos presupuestos
aparte de muchas más partidas que vienen, yo he desglosado las que creo y considero que son más importantes, pues son unos presupuestos excepcionales porque responden a unas circunstancias que son inéditas en nuestro país, también desde luego por el volumen de inversión pública que moviliza, yo creo que el más ambicioso de nuestra historia, tú lo has dicho, 240.000, cerca de 240.000 millones de euros de gasto, y con un presupuesto, o más que de gasto, yo diría de inversión, porque para nosotros los socialistas lo que significa social no significa gasto, significa invertir para el futuro. Y un presupuesto que lucha por la cohesión social y contra la desigualdad. Yo creo que son los más progresistas de toda la historia también, porque apuestan para generar más y mejor empleo, como has dicho tú, para no dejar a nadie atrás, y desde luego son unos presupuestos de país, porque contienen razones suficientes para que todos los partidos lo apoyen y dejen de un lado todos los intereses partidistas. Yo también le pido a la oposición, al Partido Popular, que arrimen el hombro, que estamos en la época que estamos con una crisis bastante aguda y que desde luego sin estos presupuestos España no va a tirar para adelante. Así que los 140.000 millones de euros de la Unión Europea tienen que venir para los españoles y para las españolas, y ahí es donde se demuestra el patriotismo de un partido que también era de gobierno y que ahora, por las circunstancias que los situados, los ciudadanos están en la oposición. Que arrimen el hombro, que no estén con la extrema derecha, que no estén con el fascismo y que se unan al progresismo, que el progreso es para el país y no para el Partido Socialista. Muchísimas gracias.